A ver, ¿nos hemos puesto a pensar qué significa realmente eso de decir «soy de Colombia»? La idea de nación, la verdad, nos parece supernatural, como si siempre hubiera existido, pero en realidad es una invención bastante reciente, nacida apenas en el siglo XIX. Y ojo, que esa idea no solo cambió la forma de pensar, sino que redibujó por completo el mapa del mundo. Hoy vamos a desentrañar cómo fue que nació este concepto tan poderoso. Pensemos un momento en esto. Hoy, lo primero que decimos es, soy colombiano, pero casi siempre le agregamos el y soy paisa o y soy costeño. Lo increíble es que antes del siglo XIX, esa identidad local no era un simple complemento, lo era todo. La idea de pertenecer a una nación, así, abstracta, a una Colombia unida, era algo que ni se imaginaba. Entonces, si no eras de una nación, ¿a quién le debías lealtad? Pues la lealtad no era a una bandera o a un himno, era a una persona, un rey, un emperador, o también a una comunidad de fe, como ser parte de la cristiandad. La identidad la marcaba el monarca o la religión, no el hecho de compartir una cultura o una lengua con millones de personas que jamás ibas a conocer en tu vida. Ok, para poder entender este cambio pero tan radical, necesitamos poner las piezas del rompecabezas en orden. Hay tres conceptos que muchas veces usamos como si fueran lo mismo, pero no lo son: Estado, nación y nacionalismo. Aclaremos qué es cada cosa para ver cómo encajan en toda esta historia. Empecemos con el Estado. Pensemos en él como si fuera el hardware de un país. Es la parte tangible, la que se puede ver y tocar. Un territorio con sus fronteras bien definidas, un gobierno, un sistema de leyes, un ejército, es básicamente la estructura política que gobierna. Francia es un Estado, Estados Unidos es un Estado. Ahora, la nación. Si el Estado es el hardware, la nación vendría a ser como el software. Esto no es algo que se pueda tocar, es un sentimiento, una idea de pertenencia. Es una comunidad de gente que se siente unida, ya sea por un idioma, una historia o una cultura en común. Y aquí viene lo más importante: esta comunidad quiere tener el poder de gobernarse a sí misma. Y por último, el nacionalismo. Este sería, digamos, el programa en ejecución. Es la ideología, el movimiento político que agarra esa idea de nación y la pone en acción. Su objetivo casi siempre es el mismo: que la nación tenga su propio Estado. Es la fuerza que lucha para que las fronteras del mapa político coincidan con las fronteras culturales de la gente. Hay un concepto del politólogo Benedict Anderson que es clave para entender todo esto. Él decía que la nación es una comunidad imaginada. ¿Por qué imaginada? Piénsenlo. Es muy probable que un colombiano de La Guajira y uno del Amazonas nunca se conozcan en persona, pero en la mente de ambos existe esa imagen, esa idea de que pertenecen a la misma comunidad, a Colombia. Es una conexión superpoderosa, aunque sea puramente mental. Y esta idea de nación no surgió de una sola manera. No, nació, digamos, de dos grandes corrientes. Por un lado, el nacionalismo cívico, que viene de la Ilustración y la razón. Este ve a la nación como un pacto voluntario. Es como un club. Uno se une porque acepta sus leyes y comparte sus valores. Por otro lado, está el nacionalismo romántico, que es pura emoción. Aquí no se elige, aquí se nace dentro de la nación. La identidad te la da la cultura, la lengua, un espíritu del pueblo que se hereda. Bien, entonces, ¿cómo pasamos de ser súbditos de un rey a ciudadanos de una nación? ¿Qué fue lo que encendió esa mecha que prendió fuego a toda Europa? Pues fueron dos revoluciones que ocurrieron casi al mismo tiempo. Una fue política y la otra cultural. Todo este viaje arranca en el antiguo régimen, donde el rey era el centro del universo. De repente, ¡pum!, el estallido de 1789, la Revolución Francesa. Sus ideas se esparcieron por toda Europa gracias a las guerras napoleónicas y encontraron el terreno perfecto para crecer, con el auge del romanticismo, que fue el que le dio alma y pasión a este nuevo concepto de nación. Fíjense en esto, porque este es el punto de quiebre. La Revolución Francesa hizo algo radical. Le cortó la cabeza al rey, no solo en la guillotina, sino políticamente. Y esta frase lo cambia todo. El depositario de la soberanía no era el rey, sino la nación. O sea, el poder ya no viene de Dios al monarca. Ahora el poder nace del pueblo, que ahora se llama a sí mismo la nación. Es el nacimiento político del nacionalismo moderno. Pero claro, una idea política necesita pasión para que la gente la siga.
y esa pasión la puso el romanticismo. Fue una especie de rebelión contra la razón fría de la Ilustración. A los románticos no les interesaban las leyes universales, sino lo que nos hace únicos y diferentes. Se preguntaban, ¿qué es lo alemán? ¿Qué es lo italiano? Y las respuestas las encontraron en el folclore, en las lenguas antiguas, en un pasado medieval que muchas veces idealizaron. Ellos le echaron la gasolina emocional al motor del nacionalismo. Bueno, ahora veamos cómo esta idea, esta mezcla explosiva de política y cultura, pasó de los libros y los poemas a la vida real. El nacionalismo no se quedó en debates de intelectuales, salió a las calles, a los campos de batalla y empezó a redibujar el mapa de Europa de tres maneras muy distintas. Generalmente, estos movimientos seguían un patrón bastante claro, como en dos pasos. El primer paso era cultural. Los intelectuales, los poetas, los músicos se dedicaban a redescubrir cuentos populares, a darle forma al idioma, a escribir la historia nacional. O sea, creaban esa conciencia de pertenecer a algo único. Y una vez que la gente ya se sentía parte de esa nación, venía el segundo paso, la acción política para conseguir la independencia o la unificación. Y esta misma idea nacionalista tuvo tres caras, a veces hasta contradictorias. Fue una fuerza separatista para pueblos como los griegos, que la usaron para poder liberarse del Imperio Otomano. Fue una fuerza unificadora para los alemanes e italianos que estaban todos divididos en pequeños estados y soñaban con tener un solo país. Y aunque suene loco, también fue una fuerza expansionista para potencias como Gran Bretaña y Francia, que usaron la supuesta superioridad de su nación para justificar la conquista de otros pueblos. Y para ir cerrando, hablemos del legado. Porque esta fuerza que se desató en el siglo XIX no se quedó ahí. Su evolución, lamentablemente, tomó un camino mucho más oscuro, con consecuencias terribles que, de hecho, siguen definiendo nuestro mundo hoy en día. Y aquí es donde la historia da un giro bastante feo. El nacionalismo, que había nacido como una idea liberal para liberar a los pueblos, terminó siendo secuestrado por las élites más conservadoras. Dejó de tratarse de la libertad de nosotros y pasó a tratarse de la superioridad de nosotros frente a ellos. Se mezcló con ideas de superioridad racial y se volvió la excusa perfecta para el imperialismo y la competencia agresiva entre los países. El resultado de ese nacionalismo llevado al extremo, de ese nacionalismo agresivo, fue una catástrofe total. La idea de que mi nación es superior y por eso tengo derecho a dominarte es el camino directo al conflicto. Toda esa transformación a finales del siglo XIX fue sembrando las semillas que terminarían germinando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y en los horrores de la Segunda. Y todo esto nos deja con una pregunta central, que es tan importante hoy como lo fue hace 200 años. El nacionalismo ha demostrado que puede unir a los pueblos y darles libertad, pero también ha demostrado que puede llevarlos al odio y a la destrucción mutua. Es una fuerza de doble filo. Entender de dónde viene es clave para entender nuestro presente y, sobre todo, para poder responder a la pregunta de si, en nuestras manos, será una fuerza que construye o una fuerza que destruye.